Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Estadística diferencial 2. Experimentos factoriales fraccionados 2 a la k menos p. Alumna Erika Fernanda Cabrera Martínez. Catedrático José Manuel Antonio Barenta. Proyecto. Tiempo que se tarda en realizar una suma. Introducción. Muchos experimentos requieren el estudio de los efectos de dos o más factores. En general, los experimentos factoriales son los más eficientes para este tipo de análisis. En un experimento factorial, se miden en cada etapa completa o réplica del experimento todas las posibles combinaciones de los niveles de los factores. Marco teórico. Diseño factorial 2K. Los diseños factoriales 2 a la k son una clase especial de los diseños factoriales en los que se tienen k factores de interés a dos niveles cada uno. Este diseño proporciona el número más pequeño de corridas para estudiar simultáneamente k factores en un diseño factorial completo. Los niveles de cada factor pueden ser cualitativos o cuantitativos y se denotan como alto y bajo o más y menos. Diseño factorial fraccionado. Cuando el número de factores es grande, la cantidad de experimentos a realizar en un diseño factorial completo puede resultar inmanejable. Para estos casos se utilizan los diseños factoriales fraccionados, en los cuales el experimentador selecciona un subconjunto de ensayos del total de combinaciones posibles, a cambio de una incertidumbre en la información que obtenemos del sistema. Objetivo. Determinar si uno o más factores influyen de manera significativa en la variable dependiente tiempo que se tarda en realizar una suma. Variables. Variable dependiente y. Tiempo que se tarda en realizar una suma. Variables independientes. x1, número de cifras. x2, decimales. x3, números que se suman. x4, iluminación. x5, persona que suma. x6, cómo se resuelve. Factores. Factor A, número de cifras. Nivel alto 2, bajo 4. Factor B, decimales. Alto 0, bajo 2. Factor C, números que se suman. Alto 2, bajo 4. Factor D, iluminación. Alto con luz, bajo oscuro. Factor E, persona que suma. Alto niño, bajo adulto. Factor F, cómo se resuelve. Alto con calculadora, bajo sin calculadora. Total de corridas 32. Grados de libertad. 2 a la 6 son igual a 64 corridas. 2 a la 6 menos 1 es igual a 32. 2 a la 6 menos 2 igual a 16 corridas. 2 a la 6 menos 3 igual a 8. 2 a la 6 menos 4 igual a 4. 2 a la 6 menos 5 igual a 2. Y 2 a la 6 menos 6 igual a 1. 6C1 es igual a 6. Y 6C2 es igual a 15. Más el error igual a 1, el total de grados de libertad es 22. Entonces elegiremos 2 a la 6 menos 1 igual a 32. Hipótesis.
Hipótesis nula: los factores no afectan la variable de respuesta, es decir, no hay diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos. Hipótesis alternativa: al menos uno de los factores afecta la variable de respuesta, es decir, sí hay diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos. Materiales: hoja de papel, lápiz y calculadora. Comenzaremos con la elaboración del modelo en StatGraphics. Primero vamos a abrir el programa StatGraphics, dando doble clic. Ya que se abre el programa, nos vamos a ir al menú DOE, procedimientos DOE heredados, crear diseño y crear un nuevo diseño. Damos clic. Nos aparece una ventana que se llama opciones de creación de diseño. Aquí vamos a dar clic en la clase de diseño de cribado, que es la primera. La variable de respuesta va a ser 1 y el número de factores van a ser 6. Vamos a dar en aceptar y nos aparece la siguiente ventana, que es opciones de definición de factores. Aquí vamos a seleccionar el factor A y vamos a poner el nombre. Siguiente, 10 puntos, número de y verificamos que esté seleccionada la opción de continúo. Continuaremos con nuestro siguiente factor, el cual tendrá el nombre de decimales, y verificamos que la casilla de continuo esté seleccionada también. El factor C será números que se suman. Verificamos la casilla de continuo y seleccionamos el siguiente factor, que es el factor D, y este será iluminación. Verificamos la casilla inferior y seleccionamos el siguiente factor, que es el factor E, y este será persona que suma. Casilla seleccionada y siguiente factor y último, que será cómo se resuelve. Vemos que la casilla está seleccionada y vamos a dar clic en aceptar. De ahí nos manda a la ventana de opciones de definición de respuesta, en la que vamos a cambiarle el nombre a nuestra variable dependiente por tiempo, y las unidades serán en segundos. Damos clic en aceptar y nos aparece la ventana de selección de diseño de cribado. Vamos a abrir el menú desplegable y vamos a elegir la opción de media fracción. La casilla inferior debe de estar seleccionada, la cual es mostrar diseños en bloque. Ya que esté seleccionada, le damos clic en aceptar. Nos aparece la ventana de opciones de diseño de cribado otra vez. Checamos que nuestra información esté correcta y
Damos clic en aceptar. Y nuestra tabla de valores queda de la siguiente manera. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la obtención de resultados, o sea, la obtención de la variable dependiente, la cual es el tiempo. Obtención de resultados. Aquí se muestran algunas imágenes sobre cómo se obtuvieron los resultados para la variable dependiente tiempo. Y a continuación de las imágenes se muestran unos videos de la obtención de la variable de respuesta. Ya que tenemos nuestros resultados, nos vamos al menú DOE, de ahí a procedimientos heredados, análisis de diseño y otra vez analizar diseño. Aquí en la ventana de diseño vamos a dar doble clic al tiempo para que se pase de izquierda a derecha y vamos a dar clic en aceptar. Nos va a aparecer la ventana de opciones de estimar efectos. Vamos a poner el máximo orden de efectos 2 y vamos a seleccionar la casilla ignorar número de bloques. Damos clic en aceptar. Nos aparece la ventana tablas y gráficas. Vamos a elegir el resumen de análisis, la tabla ANOVA, el diagrama de Pareto y la tabla de efectos principales. Damos clic en aceptar. Análisis de resultados. Comenzaremos con la tabla de resumen de análisis. En esta tabla se muestran las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las interacciones. Se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual mide su error de muestreo. A continuación tenemos la tabla ANOVA. Esta nos indica que los factores C, números que se suman, E, persona que suma, y CE son los factores que se encuentran debajo del valor de P, que es 0.005. Por lo tanto, se acepta H1 debido a que existen factores que afectan la variable dependiente tiempo. Enseguida tenemos el diagrama de Pareto. Con este diagrama podemos observar nuevamente que los factores C, E y CE muestran una diferencia significativa sobre los demás factores y son los pocos vitales en nuestro diagrama. La siguiente gráfica es la gráfica de efectos principales. En esta gráfica podemos observar de nueva cuenta que los factores C y E muestran una diferencia significativa sobre los demás. En la gráfica de interacciones, otra vez podemos comprobar que los factores C
E y CE muestran una diferencia significativa mayor sobre los demás factores, aunque algunos de los otros también muestran diferencias significativas. En la gráfica de probabilidad normal, observamos que existen dos puntos que se encuentran muy alejados de la línea central. Esto nos indica que el proceso no se encuentra del todo controlado. Como conclusión, podemos decir que se acepta H1 debido a que existen factores que son significativos estadísticamente, o sea, los factores C, números que se suman, E, persona que suma, y CE. Ahora continuaremos con la elaboración del modelo en Minitab. Vamos a abrir nuestro programa Minitab. Esperamos a que abra. Vamos a minimizar la sesión y ampliar la hoja de trabajo. Nos vamos al menú estadísticas. Nos situamos en DOE, factorial y damos clic en crear diseño factorial. Nos aparece la ventana de crear diseño factorial y en tipo de diseño vamos a elegir factorial de 2 niveles. Número de factores 6 y damos clic en diseños. Nos abre la ventana de diseño y vamos a seleccionar el de media fracción y damos clic en aceptar. Nos regresa a la ventana principal y ahora vamos a dar clic en factores. Ya que estamos en la ventana de factores, vamos a cambiarle el nombre a los factores de nuestro modelo. Y cambiaremos todos los tipos a texto. Damos clic en aceptar. Después nos envía otra vez a la ventana principal y elegimos ahora resultados. En la ventana de resultados vamos a elegir en resultados impresos la opción de tabla de resumen, tabla de alias, tabla de diseño y relación definitoria. En contenido de tablas de alias vamos a elegir interacciones hasta el orden y vamos a elegir el número 2. Damos clic en aceptar, nos regresa a la ventana principal y volvemos a dar clic en aceptar. Y nos queda una tabla como esta. Obtención de resultados. Análisis del diseño. Después de escribir el resultado de nuestras muestras,
En la columna 11 nos vamos a ir al menú estadísticas, a TOEFL, factorial y ahora al analizar diseño factorial. Damos clic. Nos va a aparecer la ventana de analizar diseño factorial. Le daremos doble clic a la opción C11 y nos vamos a dar el botón de términos. Nos aparece la ventana de términos y ahora en incluir términos en el modelo hasta la orden le ponemos un 2 y aceptar. Regresamos a nuestra ventana principal y ahora vamos a dar clic en gráficas. Vamos a seleccionar gráficas de efectos normales, residuos para las gráficas estandarizado, gráficas de residuos, gráficas individuales, normal y residuos versus orden. Y damos clic en las gráficas de efectos en Pareto y aceptar. Después nos vamos a la ventana principal de nuevo y damos clic ahora en resultados. Seleccionamos los coeficientes y tabla nova, interacciones hasta el orden 2 y los factores todos deben de estar en el recuadro del lado derecho. Damos clic en aceptar. Análisis de resultados. Nuestra primera gráfica es la de residuos versus orden. En esta gráfica podemos observar que a pesar de existir una corrida, esta no es significativa. Así que podemos decir que existe normalidad en el proceso. La gráfica número 2 es de probabilidad normal. En esta gráfica se observa que existe una buena normalidad ya que todos los puntos se encuentran muy cerca de la línea central. El diagrama de Pareto. En esta gráfica se observa que existen tres factores que son estadísticamente significativos, los cuales son C, E y C, ya que se encuentran por el lado derecho de la línea. Diagrama de efectos normales. En este diagrama podemos ver que hay tres factores que influyen significativamente en la variable de respuesta. Diagrama de interacción para los factores significativos. Para estos dos factores podemos concluir que es mejor sumar solo dos números y que los sumen adulto para obtener un menor tiempo al realizar la suma. Gráfica de efectos principales. Esta gráfica nos muestra las mejores opciones en cuanto a los números que se suman y la persona que suma, de los cuales es mejor que se sumen solo los números y los sumen adulto para obtener un mayor tiempo. Y mi conclusión es que se acepta H1 debido a que existen factores que son significativos estadísticamente, como lo son C, E y CE. Muchas gracias por su atención.